la ciudad de Buenos Aires, como les vengo contando. Vamos a charlar con Dani Steingart, nuestro sociólogo de cabecera, miembro de la Fundación Fundar, que es, digamos, publicó ayer un cuadro que en redes sociales circuló muchísimo, porque una de las discusiones más importantes que se ha dado a lo largo de este trimestre también tiene que ver con quién pagó el costo del ajuste, ¿no? Primero era el motosierra o licuadora, y ahora Javier Milei, que viene diciendo que gracias a el aumento de la asignación universal por hijo y lo que tiene que ver con la tarjeta alimentar, no fueron los pobres los que pagaron el ajuste. Sin embargo, ayer se conocieron cifras del INDEC que estarían indicando exactamente lo contrario. Dani Steingart, ¿cómo andás? Buen día. Hola María, ¿cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos, porque hiciste un cuadro ayer que tiene que ver con el índice de Gini. Explicá qué es el índice de Gini. A ver, el INDEC ayer dio a conocer su informe de distribución del ingreso del primer trimestre de 2024. Es como el primer buen informe integral sobre qué está pasando con los ingresos en toda la pirámide poblacional. Y lo que se ve es un muy fuerte salto de la desigualdad. El coeficiente de Gini es una métrica que usan mucho los economistas para ver qué tan desigual es una sociedad. No voy a ponerme la parte matemática porque es aburrida, pero lo cierto es que pegó un salto muy grande y la desigualdad que había bajado fuertemente a lo largo del siglo XXI, en los últimos años había empezado un poco a subir, pegó una disparada muy fuerte y retrocedió a los niveles más altos en 16 años. Vamos a poner, para que se entienda un poco mejor qué dice el informe del INDEC, porque no solo habla de desigualdad, habla de algunas cosas más. Si vos dividís a la sociedad en 10 partes iguales, las ordenás del 10% más pobre al 10% más rico, vos lo que encontrás es que el grueso de la caída del poder adquisitivo se dio en el 10% más pobre. Vamos a poner un dato. En el promedio de la población, el poder adquisitivo en el primer trimestre de este año cayó 24%, según los datos que sacó ayer el INDEC. ¿Cómo? ¿En el promedio? En el promedio de la población, el poder adquisitivo cayó casi un 25%, cayó 24%. En el primer trimestre. Después empezó ¿no? Quiere decir que la inflación se disparó mucho más rápido que los ingresos. Entonces tu poder adquisitivo, exacto, en promedio en ese primer trimestre perdió el 24%. Exacto, te lo redondeo. Los ingresos subieron más o menos 200%, la canasta básica subió casi cerca de 300%, ¿sí? Te lo redondeo para que se entienda mejor. Ahora, ¿qué pasó? El poder adquisitivo en el 10% más pobre cayó 33%, ¿sí? 24 en el promedio, 33 en el 10% más pobre y 20 en el 10% más rico. O sea, 20% en el 10% más rico. Es decir, la caída del poder adquisitivo fue particularmente más aguda en los más pobres. Y es por eso que justamente subió la desigualdad, ¿sí? La desigualdad mide el ingreso de los más pobres contra el ingreso de los más ricos. Bueno, acá el poder adquisitivo cayó en toda la sociedad. No es que creció en los más ricos y cayó en los más pobres. Acá cayó a lo largo de toda la pirámide social, pero cayó particularmente más en el 10% más pobre. 33% es una bestialidad. Para que te pongo de referencia, en el peor momento de la pandemia había caído 28% el ingreso de los más pobres, ¿sí? Esto es una caída más grande que la del peor momento de la cuarentena, donde en ese momento había caído los ingresos porque la gente no podía salir a trabajar. O sea que entonces, los refuerzos de la asignación universal y la tarjeta alimentar no sirvieron para evitar esto que estás describiendo. No, y sabrás, María, hace 2 semanas lo charlábamos en el programa cuando Caputo había dicho eso. Bueno, el grueso del ajuste está cayendo en la clase media. Y yo decía, ojo, esperemos un poco a ver el informe del INDEC que iba a salir, bueno, salió ayer, porque creer que los ingresos de los más pobres solo es AUH y alimentar era un error. De hecho, ni siquiera es una parte mayoritaria de los ingresos de los más pobres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los ingresos de las changas, ¿sí? El ingreso de los trabajadores informales, es incluso hasta más relevante que la AUH en esos casos. Y ese ingreso se hizo pelota por la recesión, se hizo pelota porque cayó el salario mínimo. El salario mínimo es un referente importante para los salarios informales. Se hizo pelota también porque cayeron otras transferencias de ingresos, como el potencial trabajo, como la jubilación mínima. Entonces, cuando sumás todo, incluso por el desempleo, muchos trabajadores, acordate, charlamos ayer sobre el tema del desempleo, el desempleo subió más fuertemente en los trabajadores menos calificados, por ejemplo, los de la construcción, ¿sí? Que suelen estar entre los menos pudientes de toda la sociedad. Y empleadas en casas particulares, lo mismo. También, exacto. Entonces, vos lo que tenés es que toda la sociedad perdió poder adquisitivo, pero la caída del poder adquisitivo es particularmente más profunda
en el 10% más pobre. O sea, no es cierto que el ajuste lo está pagando más la clase media, porque el argumento del gobierno es esto que decías, ¿no? El ajuste, que es lo que dijo Caputo. Gracias a una red de protección, habiendo aumentado la asignación universal y alimentar por arriba de la inflación, dice Milei, garantizamos que no son los más pobres los que están pagando el ajuste. Pero las cifras dicen otra cosa. Dicen otra cosa porque, de vuelta, lo que dice Caputo es muy reduccionista, es creer que los ingresos de los más pobres es igual a AUH alimentar. Y no es así, hay un montón de otras fuentes de ingresos que de hecho son más importantes en dimensión. Insisto, digamos, los más pobres no es que no trabajan y solo tienen AUH, trabajan en un montón de trabajos precarios, que obviamente cuando hay recesión esos trabajos se resienten mucho, caen las horas trabajadas o incluso salen, pierden lisa y llanamente el empleo y pasan al desempleo. Ahora, la consecuencia de este escenario que yo te acabo de decir, que donde toda la población pierde poder adquisitivo y particularmente eso se agudiza en los más pobres, es obviamente un brutal salto en la pobreza y la indigencia, ¿sí? Medida por ingreso. O sea, el ingreso alcanza cada vez menos para comprar una canasta básica de alimentos o una canasta básica con algunas otras cosas. No salió todavía el número de pobreza, pero ustedes, los sociólogos, economistas, los que manejan datos, en base a lo que se publicó ayer, estiman que la pobreza, cuando se conozca para el primer trimestre, va a estar en el 55%. Exacto. Ahora, el INDEC está a conocer, por cómo es el INDEC, mide la pobreza semestral, nunca la mide trimestral, el dato del INDEC se va a dar a conocer en septiembre, pero nosotros podemos proyectar que en la primera parte del semestre, es decir, en el primer trimestre, la pobreza habría llegado al 55,7% y la indigencia al 18%. ¿Desde dónde saltaban? 39% el primer trimestre de 2023 al casi 56%, un año más tarde, 17 puntos de suba de la pobreza, ¿sí? Y la indigencia del 9 al 18, 9 puntos, una duplicación de la indigencia. En ambos casos son los valores más altos en 20 años, valores del 2004. Tenemos que remontarnos al año 2004 para encontrar tales niveles de pobreza e indigencia. En ese momento estábamos saliendo de la crisis del 2001-2002. Claro. Entonces, este salto de la pobreza y la indigencia es un salto que después, digamos, el ciclo económico empieza a dar la vuelta, no va a ser fácil de revertir, digamos. O sea, en su momento, cuando tuvimos la crisis del 2001-2002, que la pobreza se había disparado todavía más, tardaste 4 años más o menos en volver a los niveles de pobreza e indigencia previos a la crisis del 2001-2002. Entonces, el dato de informe de ayer, en resumidas cuentas, del INDEC es horrible, mires por donde lo mires, empeora la desigualdad, subió brutalmente la indigencia. Yo, la verdad, no creía que iba a subir tanto, me sorprendió. Pensé que iba a subir, pero un poco menos de lo que muestra el dato del INDEC. Y bueno, es para seguir de cerca. Y claramente también creo que es importante que el gobierno tome nota de que si es el presidente, ¿no? Que es un gobierno que está haciendo una política social extraordinaria, creo que había dicho el presidente Milei. Sí. Bueno, no se estaría dando los datos reales. Muy bien, Dani Steingart. Muchas gracias, Dani. Te mando un beso. Chao, María. Buen día.